Muy bien, entonces vamos a comenzar. A ver, nadie más, ¿no? Ya, a ver, entonces comenzamos. Por aquí nadie solicita ingresar. Ya, nadie más, por ahora. Muy bien, comenzamos las clases. Líneas notables, altura. Comenzamos con la altura. La altura es una línea notable en un triángulo. Muy bien, aquí tenemos a ver el triángulo ABC. Y hemos trazado esta altura desde el vértice B, que es un segmento, ¿está bien?, que parte de B y es perpendicular a este lado AC. Esta es la altura. Esa altura es relativa al lado AC. Entonces digo acá, BH, ¿ya?, es la altura relativa al lado AC, porque cae ahí. Muy bien, vamos a cambiar de pluma. Ahora fíjate, en un triángulo rectángulo, a ver, antes de pasar al triángulo rectángulo, en este triángulo puede ser un triángulo acutángulo, ¿está bien? O puede ser un triángulo equilátero o isósceles. Muy bien, en un triángulo acutángulo, ¿dónde caería a ver las alturas? Bueno, acá tienes esta altura, pero aquí podrías trazar la otra altura. Esto sería la otra altura. Ahí está. Y esta sería la otra altura que parte de A, que pasa por ese punto, se intersectan en el mismo punto las otras dos. Bien. Entonces aquí tenemos las tres alturas, ¿ya? Muy bien. En este triángulo, entonces ABC, este AC, está bien, este lado AC, su altura sería BH. Decimos BH, a ver, BH es la altura relativa al lado AC, ¿ya? Esta otra altura sería relativa a BC y esta otra altura sería relativa a este lado AB. En un triángulo rectángulo, que es 90 grados, en B es 90 grados, también tenemos las tres alturas. Mira, a ver, este cateto es una altura, el otro cateto es la otra altura, aquí es 90 grados. Y la altura relativa a la hipotenusa sería esta que está aquí, BH. ¿Ya? Entonces, BH es la altura relativa a la hipotenusa. Digo acá, entonces, BH es la altura relativa a la hipotenusa. Ahí está. Entonces también tenemos las tres alturas ahí. Aquí también están las tres alturas. En un triángulo obtusángulo, ¿no? Tienes un ángulo obtuso en ese triángulo, en el triángulo ABC, este ángulo es obtuso. Entonces, fíjate, ahí tienes las tres alturas, esta altura y esta altura. Pero yo cuando prolongo esta altura, ya debo prolongar, esta también debo prolongar, y esta también debo prolongar, ¿ya? ¿Para qué? Para que se corten en un punto, ¿ya? Al prolongar esas tres alturas, se cortan en un punto. Y este punto de intersección se llama ortocentro. Esto es en un triángulo obtuso, ¿ya? Ahí están entonces las tres alturas. Muy bien, mediana. Veamos aquí. La mediana, en un triángulo ABC, vamos a trazar estas líneas, a ver. Este segmento, desde este vértice, AM, desde C, CN, desde B, BP. A ver, los tres se intersectan en un punto, en este punto. Esta mediana, ¿qué es lo que hace la mediana? ¿Qué función tiene?
La mediana lo que hace este segmento es justamente llegar al punto medio, ¿sí? Este es punto medio de este lado BC. Muy bien. Entonces, esta mediana, este segmento mediana, llega al punto medio de este lado BC. Eso quiere decir entonces que BM es igual a MC en longitud. BM es igual a MC, tienen la misma longitud. Si todo es 8 metros, este sería 4 y esto sería 4. Cuando te hablen de mediana vas a hacer eso. A ver, y la otra mediana hace lo mismo, ¿ya? Este segmento AM es igual a este segmento, aunque en la figura no se parezcan, no está bien dibujado, pero deben ser iguales. Muy bien, y aquí también AP debe ser igual a PC. Eso es lo que hace la mediana. Pero ¿qué más? A ver, a esto le vamos a ir. ¿Qué más? Este punto de intersección es el baricentro. Un punto notable, baricentro. Pero ¿qué se cumple? A ver, ¿qué relación existe? A ver, entre este segmento pequeño y este grandazo. En todo sucede lo mismo. Este segmento GC, ¿está bien? Si esto tuviese este valor 2A, entonces este pequeño sería la mitad. Ahora, si esto es A, esto es el doble. Eso siempre se debe cumplir. Están en la relación de 1 a 2. Muy bien. ¿Ya? O sea, estos segmentos están en la relación de 1 a 2. Si esto es 2 metros, sería 4 metros. Muy bien. Análogamente en el otro. Si yo te pongo aquí, esto es 2B, esto sería D. Si todo esto fuera, a ver, de aquí hasta aquí 12, entonces esto sería solamente C. Toda la mediana sería, ¿cuánto? Toda la mediana es 3B, toda la mediana aquí, a ver, todo este segmento, toda la mediana, todo el segmento BC, BP, a ver, el segmento BP va a ser igual también a 13, ¿ya? Este segmento CN, que es mediana, va a ser 3A, 2A más A, 3A. Muy bien. 3B, 3C, 3A. Muy bien. A ver, pasemos a lo siguiente. Vamos a pasar ahora a la otra línea notable. A ver. La otra línea notable sería entonces la bisectriz. ¿Ya? Bisectriz. La bisectriz. Muy bien, bisectriz A. Bisectriz interior. Bisectriz interior. Tenemos un triángulo ABC, A, B, C. A ver, trazamos una bisectriz. La bisectriz biseca este ángulo, lo divide, está bien, lo divide en partes iguales. O sea, este ángulo y este ángulo deben ser iguales. Si esto es alfa, esto también debe ser lo biseca. De tal manera que estas dos aberturas sean iguales. Muy bien. Lo mismo hace esta bisectriz.
¿ya? Si a mí me dicen que esto es bisectriz, entonces esto también sería beta y beta. Lo mismo hace aquí, ¿no? Si esto es, vamos a colocar teta, aquí también es teta. Entonces, a este rayo, ¿está bien? A este rayo, porque esto sería un rayo, ¿ya? Le vamos a llamar bisectriz interior. Acá también, bisectriz interior. Acá también, bisectriz interior. Del triángulo ABC. Pero para efectos prácticos, nosotros no vamos a tomar todo el rayo, porque este sería ilimitado, este extremo. Simplemente consideramos la parte interna del triángulo, es decir, de C vamos a poner un punto acá que sea P. De A, aquí entonces sería el punto acá. En este lado de C colocamos este punto L. Y aquí vamos a colocar R. Entonces tendríamos la bisectriz de R, AM y CP. Son las tres bisectrices interiores de un triángulo. Y este punto es el punto llamado incentro, ¿ya? Incentro. Muy bien. Todavía no estoy haciendo puntos notables, así que por ahora todavía no le voy a poner ahí propiedades de los puntos notables, ¿ya? Solamente líneas notables. Lo que quiero es que aprendan altura, ¿qué más hemos hecho? Mediana, bisectriz, y ahora tenemos bisectriz interior. O sea, la bisectriz lo vamos a dividir en dos partes, bisectriz interior y bisectriz exterior. Bisectriz exterior en un triángulo. Muy bien. Aquí antes de pasar a la pregunta, ¿no? B, R, I, A, N, C, P, ya son bisectrices. Y esta vez que es incentro, ¿eh? Esto lo voy a colocar para que se acuerden, ¿eh? Pero de todas maneras, como ustedes van a ver el video, ya saben que si yo no escribo, está también grabado en el video. Igual acá, ¿eh? A ver, A, N. A ver, bisectriz exterior.
Muy bien, aquí tenemos el triángulo ABC. Y todo este ángulo que está aquí es un ángulo exterior. ¿Bien? Ángulo exterior del triángulo. ¿Ya? De aquí, de este ángulo exterior, trazamos una bisectriz. Ahí está la bisectriz. Y prolongamos este lado AB hasta que se corte en este punto, vamos a llamarle P. Entonces, CP es la bisectriz exterior. ¿Está bien? La bisectriz exterior del triángulo. Entonces, yo acá, CP es la bisectriz exterior. Muy bien. Ya, a ver. ¿Quién más está entrando por ahí? A ver, vamos a aceptar por aquí a Alexis. Muy bien. Ya. Bueno, ya hemos avanzado un poco, pero ya el video está siendo grabado, así que lo voy a enviar cuando termine la clase. No se preocupen si que ya llega un poco tarde en la clase. Muy bien. Nos quedamos aquí. Dice, mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz, a ver, es una recta, ¿está bien? La mediatriz es una recta que intersecta, ¿ya? O sea, pasa por el punto medio de un lado de un triángulo. ¿Qué más hace? Además, es perpendicular a dicho lado.
¿Ya? Eso es la mediatriz, eso es lo que hace la mediatriz. Veamos aquí. A ver, si yo tengo un triángulo escaleno, por supuesto que tiene los tres lados diferentes, ¿no? Ya ustedes saben, los tres lados diferentes. En un triángulo escaleno, yo sé que es una recta, entonces mira, si yo quiero que la mediatriz para este lado así, debe ser una recta. Ahí está. Pero esa recta debe pasar por el punto medio, el punto medio. Muy bien. Y debe ser perpendicular en ese punto. Entonces tracemos la recta. Ahí está. Y debe ser perpendicular en este punto. Llamemos N entonces aquí. Todo esto que está aquí vendría a ser entonces, ¿qué cosa? La recta. En el triángulo, entonces, tomamos solamente esta porción de segmento y a esto le llamamos entonces la mediatriz del triángulo. ¿Está bien? Con respecto a este lado AC, porque aquí cae en el punto medio, por lo tanto, este segmento AN es igual a este segmento. Lo mismo va a suceder si yo trazo, por ejemplo, para el otro lado. ¿Ya? A ver, punto medio estaría por ahí. Entonces va a pasar por ahí. Punto medio. Para el otro también pasaría por ahí. Para los tres. Y los tres se van a cortar en un punto. ¿Ya? A ese punto se le llama circuncentro. Eso lo vamos a ver también en punto notable. Muy bien. A ver, no le voy a poner las otras líneas ya porque ya sabes que los tres se tienen que intersectar en un punto. ¿No? Ya te vuelvo a repetir. Si trazo la otra mediatriz, tendría que pasar por este punto medio. Y es perpendicular. Ahí está. ¿Ya? Y para el yo voy a trazar, ya para que se den cuenta. Voy a trazar. Ahí. Lo voy a trazar para que ustedes se den cuenta. Sino que muchas líneas de repente les marea. Yo por eso no quiero colocar muchas líneas. Pero, dada la circunstancia, quiero que ustedes entiendan bien. Muy bien, entonces fíjate acá, ¿no? Las tres mediatrices se intersectan en un punto, en este punto. Esto también es 90 grados, esto también es 90 grados, esto también es 90 grados. Punto medio, ya, esto es el punto medio, llamemos M. Punto medio, llamemos M. Entonces, este segmento es igual a este segmento, ¿no? Vamos a ponerle por aquí. Barrita, también barrita. Muy bien, como tú notarás ahí, lo siguiente, fíjate. Esas mediatrices, ninguna de ellas pasa por el vértice, Mira, por A pasa, no pasa esa línea. No pasa una línea por ahí. Por B pasa esa línea, tampoco no pasa. Por A pasa, tampoco no pasa la otra línea, ¿ves? En un triángulo escaleno no pasa por ninguno de los vértices. Esa recta. ¿Te das cuenta? Por eso te he colocado aquí triángulo escaleno. Y a este le vamos a llamar, a ver, una R, que sea N, M, N, ya, R, no hay R. Entonces colocamos ya, para que te acuerdes, a ver, este R viene a ser el circuncentro, ¿eh? Circuncentro. Muy bien. Y aquí podría colocar, a ver, una letra L. LN sería la mediatriz, ¿eh? Mediatriz. Y análogamente, ¿no? Para el otro también, fíjate, ¿no? Este segmento sería la mediatriz. ¿Ya? Aquí también esto sería la mediatriz. Muy bien. Pasemos al triángulo isósceles. En el triángulo isósceles, ya hay que darnos cuenta de lo siguiente. Isósceles, hemos estudiado ya en el primer capítulo del triángulo. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. A ver, ABC. Tracemos a ver desde este vértice de aquí una altura. Muy bien.
Como ustedes verán, al trazar una altura, ¿está bien? Aquí se determinan dos triángulos rectángulos congruentes, o sea, iguales. Porque si esto es un triángulo isósceles, este ángulo es alfa y esto también es alfa. Tiene dos ángulos iguales. Y el tercero, por supuesto, es desigual. Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder ahí? A ver. Va a suceder lo siguiente, ¿ya? Para esta altura, o sea, para esta línea, para este segmento, vamos a colocar BH, ustedes notan que esto es una altura relativa al lado AC. Bueno, pero aparte de ser la altura, también te das cuenta que esto sería una bisectriz. ¿Por qué? Porque lo biseca este ángulo, alfa, alfa, ¿no? Porque estos dos son triángulos iguales o congruentes. Vamos a colocar beta, beta, ¿eh? Porque aquí tenemos alfa, alfa, aquí tiene que ser diferente. Beta, beta. Si es un triángulo rectángulo isósceles, es decir, alfa de 45 a 45. Pero vamos a ponerlo así. Beta, beta, alfa, alfa. O sea que esto también es una bisectriz. O sea, es una altura, pero también la misma línea es una bisectriz. Pero resulta que como es un triángulo isósceles, este cae en un punto medio. O sea, este segmento es igual a este segmento. Por lo tanto, también es mediana, ¿ves? Porque cae en un punto medio. Pero también es mediatriz, porque cae en el punto medio y es perpendicular, forma 90 grados. O sea, cumple con las cuatro que hemos estudiado ya, que hemos mencionado ya. Entonces yo digo lo siguiente, BH viene a ser entonces, ya tú sabes, altura, mediana, bisectriz, mediatriz. Muy bien. A ver. En el triángulo equilátero, bueno, esto sería solamente para esta línea. Si tú trazas la otra, ya no se cumple. Porque estos lados ya no son iguales. ¿Ya? Ya no son iguales. Para el otro tampoco no se cumple, porque todos lados no son iguales. ¿Ya? No te olvides. Solamente para BH. Eso es en un triángulo isósceles. Pero en un triángulo equilátero se cumple para las tres alturas. O sea, las tres alturas también son tres medianas, también son tres bisectrices, tres mediatrices. En un triángulo equilátero, sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que esto es 60 grados, 60 grados, 60 grados. Los tres lados son iguales. Entonces, si yo trazo aquí, a ver, altura, la otra y la otra, ya,
Muy bien, entonces en un triángulo equilátero, a ver, AM, el segmento BN y CP cumplen con las 4 líneas notables. A ver acá, altura, mediana, bisectriz, mediatriz. Muy bien, ahora pasemos a algunas propiedades. A ver, entonces vamos a continuar acá. Propiedades. Si tenemos acá el triángulo, a ver, triángulo A, B, C. Triángulo A, B, C. Trazamos esta bisectriz interior. Están ahí, ¿no? Se han quedado dormidos. ¿Cómo es? ¿Dónde está? Hola. Sí, profesor. Ah, ¿cómo están? Se escucha bien, muy bajo. Yosetti. Sí, profesor, sí se lo escucha. Ya. De repente estoy hablando muy fuerte. Vamos a hablar más despacio entonces. Ya. El otro alumnito que también entró, salió, creo. A ver, vamos a ver qué pasa con... Ya, entonces, vamos a continuar por acá. A ver, propiedades. Si tenemos acá, a ver, una bisectriz interior, otra bisectriz interior alfa, y aquí también beta y aquí beta. Si interceptan en este punto y, ¿no? En el centro. A ver, hallar este valor X sabiendo que este ángulo vale θ. Ya está. Entonces, fíjate, ¿cómo hallo X en función de θ? La propiedad nos indica lo siguiente. ¿Ya? La propiedad, o sea, la formulita sale y se puede demostrar del triángulo. Es fácil. Sumando todos los ángulos a 180 grados, despejando, haciendo una ecuación, sale. Pero la propiedad así directa, la formulita es esta, ¿no? X será igual, entonces, sumamos, a ver, sumamos 90 grados más la mitad de este ángulo. Θ medio. Y es nada más 90 más θ medio. Se quiere la gripe, ¿no? El clima está... A ver, en el otro triángulo, si trazamos, a ver, bisectrices exteriores, de este punto, a ver, de este ángulo exterior, trazamos una bisectriz exterior.
trazamos la otra bisectriz exterior. Muy bien. Entonces, si tenemos acá el triángulo A, B, C, esto sería una bisectriz exterior y esta es la otra exterior. A ver, si esto es alfa, beta, beta. Se intersectan en este punto, vamos a llamarle P, y este angulito que está aquí, vamos a llamarle X, aquí será igual a X. Será igual a 90 grados menos la mitad, a ver de quién, la mitad de este ángulo. Vamos a llamarle teta. Si de aquí he trazado las bisectrices exteriores, entonces ahora debo utilizar este ángulo. ¿Ya? De donde no parte la bisectriz, de acá parten las bisectrices. Entonces no voy a utilizar este ángulo ni este ángulo, sino este ángulo. Entonces sería 90 menos teta medios. Menos la mitad de este ángulo. Muy bien. Otra propiedad. A ver, si nosotros tenemos aquí una mariposa, ¿te acuerdas? Que hemos hecho también en el primer capítulo de triángulos. De aquí, de este vértice, voy a trazar una bisectriz, otra bisectriz, y se corta en este punto X. Entonces, este angulito para mí, a ver, no conozco que sea, a ver, vamos a llamarle un A. Y este que sea un B. A ver, un A grados, un B grados. Muy bien. Entonces, este X, este ángulo que está aquí, ¿a qué será igual? X. X será igual a la semisuma de todos los angulitos. Sería A grados más B grados entre 2. Y cerramos. Muy bien. Ahora fíjense. ¿Cómo hallamos? Aquí tenemos, a ver, un cuadrilátero cóncavo o no convexo. A, B, C. A, B, C. Acá tenemos un cuadrilátero cóncavo o no convexo. De aquí trazamos una bisectriz. Acá tenemos una bisectriz y acá trazamos otra bisectriz. Se cortan en este punto y forman este ángulo X. Este ángulo X será igual a la semisuma de estos dos, que sería igual a teta más alfa entre 2. Muy bien. Pasemos por aquí. Esas son las propiedades, ¿no? Ya te está dando cuenta, ¿no? Vamos a pasar a otra propiedad. A ver. Propiedad siguiente. Seguimos con la propiedad. A ver, ¿se ve bien ese trazo o no? Creo que se ve bien en la imagen, ¿no? Sí.
Cambié de plumón, ¿eh? El plumón ya no pinta de... Sí. Está mejor. Muy bien. A ver, en un triángulo ABC. Hay que estar con la cola. Con una cola. A ver. Ya está. Entonces, fíjate acá. De este triángulo ABC, voy a trazar una bisectriz interior de A. Esto es alfa. Esto también es A. Luego, de este ángulo exterior, voy a trazar una bisectriz exterior, ¿no? Del ángulo exterior, bisectriz exterior. Beta, beta. Entonces, este ángulo X, ¿ya? Ese ángulo X va a ser igual. X igual a la mitad de este tercer ángulo. Si esto vale teta, esto será igual a teta. Mira, ya, no te olvides. Esta propiedad es importante, ¿eh? A ver. Entonces, este ángulo X sería la mitad teta. Corremos por acá. Y empezamos con los problemas, ¿eh? Vamos a hacer varios problemas. A ver. Tenemos así. En un triángulo rectángulo, vamos a trazar acá, un triángulo rectángulo. Trazamos una mediana. Muy bien. Acá no pasamos. A ver,
Si yo tengo acá un triángulo rectángulo, A, B y C. El ángulo recto está aquí y este es el lado relativo, ¿sí o no? Eso viene a ser el lado relativo. A ver, el lado, esto viene a ser, la hipotenusa viene a ser el lado, ¿ya?, opuesto al ángulo recto. ¿Sí? Muy bien acá. Acá fíjense, la propiedad que se cumple en esta figura, en este triángulo rectángulo, es que si yo trazo la mediana, entonces esta mediana va a tener la misma longitud de estas partes. Eso se va a cumplir. O sea, que si esto de acá vale A, esto vale A, esto también será serruchito y esto también será A. A ver, el siguiente. Si tenemos un triángulo y este de aquí es punto medio, M, y este es punto medio, N, y esto es A, esto es B, esto es C, entonces decimos lo siguiente, ¿ya? Si este es punto medio, N punto medio, entonces este segmento es la mitad de la base. Entonces, si esto de acá es B, esto será B. Y estos segmentos son paralelos, por lo tanto, si esto es alfa, esto también es alfa. Van a ser paralelos. Esta es la propiedad de la base media, ¿no? Base media. Mn es base media. Muy bien. Por ahora esas propiedades. Hay muchas más, pero para no aburrirles mucho con la teoría, ahí nomás. Después ya le voy incrementando poco a poco. Si se presentan los problemas, ya le voy dando. Muy bien. Hasta ahí me entendiste, ¿no? ¿Cómo vamos? Sí, profesor, sí se lo entendió. Ya, pasamos a los problemas. Descarguen su hoja de práctica. A ver, ¿alguien me puede decir la respuesta de la 1? Ya pueden hacerlo, ¿eh? Con la teoría ya pueden hacerlo. A ver. Antes de hacer un pequeño descanso de 5 minutos, vamos a hacer un problemita, ¿eh? A ver. 5 minutos para tomar agua, lo que sea, para hidratarnos. No sé por qué me quiere agarrar la gripe del ambiente, el clima. A ver. El menor de los ángulos formados por las bisectrices interiores de los ángulos internos B y C de un triángulo ABC mide 30 grados. ¿Ya? El ángulo interno A medirá, mira, nuevamente, el menor de los ángulos formados por las bisectrices interiores de B y C de un triángulo ABC mide 30 grados. ¿Cuál será la medida del ángulo interno A? Mira, les he puesto ahí varios problemas con enunciados, pero no todos le van a dar con enunciados. Algunos le darán de repente con gráficos, ya va a ser un poco más sencillo. En algunos casos es un poco más sencillo, no siempre, ¿no? Así que a ustedes en la parte de la tarea también les estoy dando prioridad con gráficos, ¿no? Ya te dan prácticamente el dibujo y tú tienes que simplemente aplicar la propiedad. Pero como les digo, también hay problemas, ¿ya? Hay problemas que se requieren de trazos auxiliares. Pero eso lo veremos más adelante en otros temas, donde se va a requerir hacer trazos auxiliares, 1 o 2 o 3 trazos, ¿no? Depende de cómo se presente un problema. Cuanto más complicado, se tiene que hacer tal vez más trazos, ¿no? Tal vez 2, tal vez 3.
Depende cómo se presente el problema, ¿no? Y cuando se hace trazos auxiliares, sea segmentos, por decirlo, es porque yo tengo la idea de que cómo o qué propiedad voy a aplicar en ese problema. ¿Por qué es que voy a hacer el 13? Yo no hago un trazo auxiliar, una línea, yo no voy a trazar por trazar. Tengo que saber por qué, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser mi argumento? ¿Cuál es mi propiedad? La teoría que yo conozco para poder aplicar ahí. Y resolver el problema. Va a depender bastante de la experiencia que ustedes tengan practicando triángulos, ¿no? Los capítulos básicos sobre todo, ¿no? Así van a adquirir experiencia para hacer problemas así más complejos también. Muy bien, entonces en el problema 1, ya habiendo leído el enunciado, entonces vamos a dibujar el triángulo, aunque digamos, algunos lo pueden hacer ya en la mente si saben la propiedad. Y ya tienen práctica, lo pueden hacer en la mente. A ver. Tengo el triángulo A, me dicen ABC. B, C y aquí A. Estoy colocando así, A, B, C. ¿Por qué razón? Porque me dice que trazo bisectriz interior de B y C. Eso es el problema. Muy bien. He trazado esta bisectriz, por lo tanto, esto es alfa, esto es alfa. ¿Ya? Esto es beta, esto es beta. Me piden hallar este ángulo, no conozco. ¿Cuánto es ese ángulo? No sabemos. X. Muy bien, pero me dicen que cuando yo trazo estas dos bisectrices interiores, ¿ya? Se determina un ángulo, a ver, vamos a ver, exterior, ¿sí? Mira, tendríamos así. Aquí esto sería un ángulo interior, ¿sí? Cuando yo prolongo este lado, puede ser para aquí o para allá, este ángulo va a ser el ángulo exterior de este triángulo. Entonces, este vale 30 grados. Eso dice el problema, ¿eh? Ahora fíjate, si esto es 30 grados, tú sabes que esto será 150, si no, ya hemos estudiado en capítulos anteriores, ¿no? Porque todo es 180. Y con eso ya sale el problema, ¿no? Porque yo tengo la propiedad, la primera propiedad que ya lo borré, de las bisectrices interiores, donde dice que yo puedo hallar este ángulo, que es 150 grados, que ya conozco, debe ser igual a 90 grados más la mitad de este ángulo, ¿no? Entonces sería de X de Y. Y con eso ya hallo lo que me piden, ¿ves? No te olvides. Esto es por propiedad, ¿ya? Propiedad. Entonces pasaría restando 150 menos 90. ¿Cuánto sería 150 menos 90? Sería 60, ¿no? Pasa multiplicando y X es igual a ¿cuánto? 120 grados. Y eso es la respuesta. ¿Me entendiste, no? ¿Me entendieron? A ver, ahora sí pueden tomar su A y C. Sabiendo que la suma de los ángulos exteriores de A y C es 300 grados. Muy bien. Entonces colocamos el calculador. Así. A ver. A, B, C. Vamos a colocar así. A, B, C. A, B, C. La bisectriz es de A y C. Entonces voy a trazar la bisectriz. A ver, ¿qué bisectrices son? En un triángulo ABC, calcular el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A y C.
Datos. Ya, a ver, en un triángulo ABC, el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A y C, ¿ya? Calcular el ángulo formado por las bisectrices de A y C. Esta bisectriz es alfa, esto es beta, esto es beta. Allá X. Ese es el ángulo formado por las bisectrices. Muy bien. Porque no me dicen bisectrices exteriores ni interiores, ¿no? Bisectrices nada más. Estoy tomando ahí las bisectrices interiores. Muy bien. Sabiendo que la suma de los ángulos exteriores de A y C, este es A, el vértice A, este es C. Su ángulo exterior sería aquí, vamos a colocar, a ver, una letra vamos a colocar aquí, a ver, omega y phi. Me dicen aquí que los ángulos exteriores de A y C es 300 grados. 300 grados, es decir, la suma de este ángulo, omega, más phi es igual a 300 grados. Este es el dato que me da. Dato. Y yo para saber X necesito este ángulo. No sabemos. Muy bien, vamos a ponerle a ver teta. No conocemos. Ya, si yo conociera teta, ya podría hallar rápidamente X por la propiedad que ya conozco. ¿Cómo hallo teta? Ah, para eso me sirven las propiedades, mira. Ah, profesor, en el primer tema que hicimos el capítulo de triángulos, propiedades básicas, ahí les enseñé la propiedad, ¿no? Ahí está en el video, pueden revisar. Hay una propiedad que me dice lo siguiente, mira. Este ángulo externo más este ángulo externo, ya sabemos, porque es una propiedad, que omega más phi es igual a 180 grados más este ángulo interior del triángulo, o sea, más teta. ¿Ya? Eso es por propiedad. Pero esto yo sé que vale 300 por dato, 300 grados. Entonces, si esto vale 300 grados, ¿cuánto será teta? Ya sería fácil. ¿Teta es igual a cuánto? 120. Muy bien. 120 grados. ¿Ya? Si teta es 120 grados, si ya conozco este ángulo, ya conozco X. Digo entonces, por propiedad. Mira, las propiedades me ayudan a hacer el problema rápido, ¿no? Sin hacer muchas vueltas al asunto. Entonces la propiedad me dice que X debe ser igual a 90 grados más la mitad de este ángulo, teta, más teta medios. Esta es la propiedad, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Ahorita hemos hecho. Y de aquí ya sabe que X será igual a 90 grados más 60 grados y X es igual. ¿Por qué 60 grados ahí? Porque teta es 120, entre 2, 60. Y ahí sumas, sería igual a ¿cuánto? A 150 grados. Esa es la respuesta. Como tú te das cuenta, lo haces rápido aplicando las propiedades, ¿ya? Si no conocieras las propiedades, si no te recuerdas, ahí sí tienes que irte por paso ya, por otro camino, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, profesor, pero yo no me acuerdo la primera propiedad, o sea, esta propiedad que está acá. ¿Cómo lo demuestras? Fácil, mira. Si esto es omega, esto es phi, son ángulos exteriores, yo prolongo este lado nada más. Y tendría aquí otro ángulo exterior. Y este ángulo exterior sería 180 menos teta. Y la suma de los tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. Y de ahí despejando ya sale, ¿no? Porque al sumar phi, omega más teta, ya sabes, 300 y ahí sale. ¿Sabes? ¿Está bien? Ya está.
¿Ya? O de repente quieren verlo, ya vamos a verlo. Ya, vamos a ver. Sumamos omega más phi más 180 menos teta. ¿Ya? Esto es igual, la suma de este ángulo externo más este ángulo externo más este ángulo externo es igual a 360 grados. Esto vale 300, me dan de dato acá está. 300. Ya ver, y este 300 más 180, bueno, el 300 pasaría restando al otro miembro. ¿Ya? Entonces sería así, es más 180, joder, suma de frente, ¿ya? A ver, 180 menos teta igual a 360. Menos teta pasa allá, sería teta. Y pasaríamos acá al siguiente, a ver, pasa así. 360, a ver, sería aquí 480. O si no pasa esto, 300, pasa restando. Sería menos 60. Esto pasa allá, sería más 180. Y teta es igual a 120. Y eso es lo que te sale. Teta te sale 120. Pero esto ya no vas a hacer, porque ya sabes la propiedad. Muy bien, pasemos al siguiente. A ver, siguiente problema. Vayan en el batubarón. Ya, a ver, siguiente problema. Vamos a pasar a ver, 3. En el triángulo ABC se traza la altura AH y la mediana BM. Si AC mide 32, hallar HM. Muy bien, a ver. Y a ver por acá. Dice, en un triángulo, está, ABC. ABC. En un triángulo ABC se traza la altura AH. AH, ¿qué más? Y la mediana BM. BM. AH. BM. ¿Dónde cargar ahí? BM. AH, BM. 90. Ahí. ¿Qué más dice? A ver. Si AC mide 32 grados, 32 grados, ¿qué digo 32 grados? 32 metros, ¿ya? AC mide 32, nada más dicen, bueno, unidades, pues, metros, centímetros.
Hallar HM. Hallar HM. Esto que está aquí. HM. Esto es X. Ahí observa que ya el programita ya te sale al ojo, ¿no? Si todo vale 32 y esto es mediana, entonces esto sería 16 y esto también sería 16. Porque es punto medio, ¿no? Mediana cae en el punto medio, ¿sabes? Por teoría, ya te expliqué hace un rato, ¿no? Así que aquí vas a aplicar ya teoría de líneas notables. Ahora, X, ¿cuánto será? 16, porque también ya te expliqué, ¿no? Hace un rato hay una propiedad, por eso te digo que la propiedad es importante, que te recuerdes, ¿no? Ya te va a salir al ojo los problemas, ¿no? O sea, yo te dije así, si tú tienes así un triángulo rectángulo, ¿recuerdan? En 90, y trazamos, a ver, aquí, una mediana. Si esto es un triángulo rectángulo, hemos dicho que este segmento, esto va a ser una mediana, punto medio, esto también va a ser A, ¿ya? Si esto es mediana, pero que es mediana, cae en el punto medio, A, pero también esta mediana vale A. ¿Te das cuenta? Este es igual que este y es igual que este. Entonces, si esto es mediana, cae en el punto medio, acá te he puesto tres rayas, y esto también será 3 rayas. 16, 16, 16, porque esto es 90 grados. Triángulo rectángulo. Propiedad 4. ¿Qué digo este? Problema 4. A ver, problema 4. Pasemos acá. ¿Qué dice? En un triángulo MNP se trazan las medianas PQ. A ver. A ver, ¿qué dice? En un triángulo MNP, se trazan las medianas PQ, MO, a ver, PQ, MO, ¿qué más? Y la altura NR. Y la altura NR. Si MN es 6, MN vale 6, NP es 8, y MP es 12. MP es 12. El perímetro del triángulo OQR es OQR. Bien. A ver. Entonces, dice acá, a ver. La altura NR. Ya vamos a trazar la altura, NR.
NR. Entonces, ahí tenemos la altura. Altura. NR. A ver, voy a calcular, dice, por acá trazamos, el perímetro QR, RO y QO. Y está ese perímetro. ¿Ya? A ver, vamos a leer de nuevo. En el triángulo MNP se trazan las medianas PQ. PQ, mediana. Y MO, mediana. Está. Y luego me dicen, y la altura NR. NR, esta es una altura. ¿Qué más? Si MN6, MN6. Ahí está, ¿qué más? MP es 12. A ver, ¿dónde está MP? Está MP es 12. ¿Qué más? El perímetro del triángulo OQR es el perímetro del triángulo, a ver, OQR. Eso es lo que me piden. Allá, el perímetro del triángulo OQR. Muy bien. A ver, de la figura entonces tú te puedes dar cuenta de lo siguiente. Solución. A ver. Ya ver. Te voy a hacer recordar la propiedad, ¿ya? Sabemos las últimas propiedades que te puse en la pizarra, ¿te acuerdas? Base media. Si este punto, a ver, si este segmento es igual a este segmento, esto sería punto medio, ¿no? Ya tú sabes, MN. Entonces, si esta base es 2A, esto es A. Eso aplicas acá, mira. Si esto es 12 y este es punto medio, Q es punto medio de este lado, porque esto vale 3 y esto vale 3. Esto vale 4, esto vale 4. Este es punto medio. A ver, si este es punto medio, entonces si conozco la base, esto es la mitad. Yo conozco esta base. ¿Cuánto es esta base? 12. Entonces, ¿cuánto es? Vamos a colocar por aquí, a ver, el triangulito. Ese triángulo es más o menos así, ¿no? R, Q, O. Ahí está.
Entonces, fíjate, si esto es 12, entonces por este teorema, o por esta propiedad, por base media, esto sería en la mitad. Si esto es 12, esto es 6. Están los puntos medios. Y este segmento vale 6. Ya sabemos entonces. Ahora, fíjate acá. Y este segmento que está aquí, ¿a qué será igual? QR. Yo necesito saber este lado, porque me piden el perímetro. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo. ¿Eh? Triángulo rectángulo. Entonces yo sé en el triángulo rectángulo, si trazo la mediana, este segmento van a ser iguales y va a ser igual que este. Ya sabemos también por qué. Este es un triángulo rectángulo. Esto es la mediana relativa a la hipotenusa. Punto medio. Este segmento es igual a este segmento. Punto medio. Son iguales. Eso quiere decir entonces que si esto vale 3, este segmento también vale 3. 3, esto también es 3. Por lo tanto, esto sería 3. Esto de acá ya sabemos que vale 6. ¿Qué más? Ahora te vas por este lado. También aquí es 90 grados. Entonces, en este triángulo RNP, acá es triángulo rectángulo. Esto también es mediana, porque cae en el punto medio de la hipotenusa y tal. Muy bien, entonces si esto vale 4, esto también vale 4. ¿No? Aplicando. Esto sería 4. Ya está, se acabó el problema. ¿Cuál es el perímetro de ese triángulo? La suma de los tres lados. Entonces, el perímetro 2P es igual a 3 más 6 más 4, y esto es igual a ¿cuánto? 9 más 4, 13. Ya está. Eso es el perímetro, ¿ya? No te olvides. Perímetro. Está. Perímetro. ¿Dónde lleva el acento? Ahí, ¿no? Si no sería perímetro. Ya. Muy bien, eso sería entonces la respuesta. Hasta ahí. ¿Entendieron, no? Borramos esta parte. Problema siguiente, ¿eh? A ver. Se tiene un triángulo ABC, AB es igual a BC, en AC se ubica el punto P. Por dicho punto se traza una perpendicular a AC que intersecta a AB en Q y a la 5. ¿Qué número es? La 5, ¿no? A ver. A ver qué dice. Y ahí dice lo siguiente. Se tiene un triángulo ABC. A, B, C. Se tiene un triángulo ABC. AB es igual a BC. AB es igual a BC. Estos dos son iguales. Ya está. Si esto es alfa, esto también es alfa. Triángulo isósceles. En AC se ubica el punto P. En AC, ¿dónde está AC? Ubico el punto P. No sé en qué parte, vamos a hacer el, ¿eh? Puede ser acá, puede ser, no sabemos. Se ubica el punto P. Por dicho punto se traza la perpendicular a AC. Que intersecta a AB en Q. A AB en Q. Muy bien, entonces fíjate, de aquí de este punto P, ¿ya? Debo trazar una perpendicular.
Mira, esta perpendicular debe cortar a AB, dice. ¿Te das cuenta? ¿Ya? En cambio, si yo lo pongo aquí, no lo va a cortar a AB, lo va a cortar a BC. No me conviene que esté acá. Y tampoco que pase por B. Si no, tiene que pasar por aquí, tiene que cortar por ahí. O sea, más o menos es la idea, ¿no? Por ahí. Muy bien, entonces trazamos esta línea. Dice por aquí levantamos una perpendicular, o sea, 90 grados. Corta en este punto. ¿Ya? De AC levantamos una perpendicular. Eso es lo que dice el problema. Ya está. A ver, se traza la perpendicular a AC, que intersecta a AB en Q. Intersecta a AB en Q. Muy bien. Y a la prolongación de CB en R. A la prolongación de CB. CB. O sea, esto tiene que prolongar. La prolongación corta aquí. Ya está. También lo va a cortar a la prolongación. En R. Calcular AB. Y ahí te dan los datos. Ahí te vamos a colocar los datos. Entonces dicen que esto de aquí ya debe cortar. Corta también esa prolongación en este punto. Ya está. A ver, ¿qué más dice el problema? Vamos a ver. ¿Ya? Corta la prolongación de CD en R. En R. Ya está. Calcular AB. AB. Debo calcular AB. Si AQ es 6, a ver, AQ vale 6. Ya está. Y CR vale 20. CR vale 20. Entonces, eso es todo. Entonces debo calcular. Eso es todo lo que vean. AQ vale 6 y CR vale 20. Y debo hallar, la pregunta cuál es el que debo hallar. Calcular AB. Todo esto. Hallar AB. Este lado del triángulo. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Quién está por ahí? Mira, vamos a ver. Mira, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a aprovechar pues, que es un triángulo isósceles, alfa, alfa. Este lado es igual a este lado. A ver. Si esto es alfa, su complemento es 90 menos alfa, ¿cierto? Ya está. Triángulo rectángulo pequeño. En el triángulo rectángulo grandazo también, mira. Si esto es alfa, esto es 90 grados, este es su complemento. Y ese complemento, ¿cuánto es? 90 menos alfa. 90 menos alfa. Muy bien, pero tú te das cuenta aquí que en este triángulo, a ver, este ángulo por opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, esto también es 90, vamos a ver. 90, a ver. 90 menos alfa. No hay más espacio, hubiera hecho más grande. De todas maneras se ve, ¿no? Ya está. Esto es 90 menos alfa, esto es 90 menos alfa. Este pequeño triángulo, por lo tanto, es isósceles. Si es isósceles, me va a ayudar bastante. ¿Por qué razón? Mira.
Porque si yo tengo aquí, a ver, si vamos a poner así, QRB, el triángulo solución, ¿ya? El triángulo QRB es isósceles, ¿ya? Ya sabemos que es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, este lado con este lado van a ser iguales. Tendrías así. Más grande, vamos a poner ahí. Ya está. Esto es 90 menos alfa. Esto es 90 menos alfa. Muy bien. Y ya sabemos que estos dos lados son iguales. Este lado es igual a este lado. Muy bien. He dicho que si esto es X, ya, esto de acá es X, esto también será X porque son iguales. Entonces vamos a poner esto primero. Si esto es X, entonces esto que está aquí también será X. Ya está. Van a ser iguales. Lo estoy borrando porque ya en el video van a verlo y se dan cuenta. Ya les he puesto ese ángulo para que se den cuenta nada más. Aquí también. Muy bien. Aquí le hemos hecho un zoom, lo hemos ampliado. Ahora fíjate, pero todo vale 20. Y si yo le quito esta X sería solamente 20 menos X. Entonces ya sería esta parte. ¿No? De aquí hasta aquí. ¿No? Hasta ahí. Mira, BS sería 20 menos X porque le hemos restado a esta X. Ahora, este lado de aquí, todo este lado AB sería 6 más X. Entonces tú tendrías acá que este lado hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, ya bueno, ya sabes que es 6 más X. Yo no voy a poner más líneas. Esto es 6 más X y esto es 20 menos X. Pero ¿cómo son estos dos lados? Iguales, porque son isósceles, ¿te acuerdas? Este lado, AB, es igual a este lado, BC, alfa, alfa. ¿Te acuerdas al inicio, no? Por lo tanto, este lado, que es 6 más X, va a ser igual a este lado, que es 20 menos X. ¿Por qué? Porque acá tienes el triángulo ABC isósceles. Triángulo ABC isósceles. Los triángulos tienen dos lados iguales, ¿no? Isósceles. Ya. Pasa al otro miembro, sería 2X. ¿Ya? 2X, 6 pasa restando, sería 14. Y X es igual a 7. Y eso sería la respuesta. ¿Eh? ¿Me entendiste esa parte, no? ¿Entendiste, no? Yo soy ti. Sí, profesor. ¿Ah? ¿Y cómo va Alexis? ¿Entendió? ¿O alguna duda por ahí? ¿Ah? Está claro, claro. Claro, estoy haciendo pasito a paso para que ustedes entiendan. Más bien me dicen si es que es muy fácil para ponerle problemas más difíciles en la próxima práctica. A ver, dígame, Alexis, ¿problemas más bravos o está bien así, de ese nivel? Poco a poco sería. ¿Ah? Poco a poco sería. Poco a poco, ya muy bien. Eso es lo que quiero escuchar porque si saben un poco más, ya pues yo les pongo más problemas de más nivel, no hay problema. Pero por eso, hay que empezar entonces así, poco a poco. Muy bien. Es bueno saber. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es la facilidad del internet? Ya se dan cuenta ustedes, de las clases virtuales, ¿no? Esa es la ventaja. En cambio, a veces en la academia, cuando yo a veces iba a dictar a la academia, me acuerdo que a veces en un salón había 60, 70, 40, 50, y a veces todos tienen diferentes niveles, pues, ¿no? Algunos están un poco más, un poco menos, no saben nada, otros están más avanzados, y ahí tú sabes que no puedes a cada uno decirle qué nivel vas a dar. Tú te dan una práctica, te matriculaste en un semianual, la academia te da un libro o te da una práctica, eso enseña. Tú le mandas nomás eso de frente. Y hay mucha gente que a veces está perdido y vuela. Esa es la desventaja a veces en las academias, ¿no? Hay algunos que ya a veces
pasan los días, pasan los meses y no entienden nada y se van, bueno, a otra academia. Y así a veces pues, sucede. Claro, ya muy bien. Entonces aquí ya pues vamos a hacer paso a paso, poco a poco. Ya. Se dan cuenta que la teoría es importante, eso es lo que tienen que saber. Mediatriz, bisectriz, ¿no? Mediana, ¿no? Estamos haciendo líneas notables. Vamos a pasar a un programa más, creo que es, a ver, ya no pasamos de la hora. Pero de todas maneras, lo hago un problemita más para terminar, ¿ya? A ver, vamos a hacer un problemita más. ¿No? El problema, acá estoy chequeando, el problema, le voy a decir, el problema 7, si ustedes ven en su hojita de práctica, es parecido al que hemos hecho en triángulos rectángulos. ¿Te acuerdan ustedes? Cuando se traza la mediana y hay un punto medio, ahí vas a aplicar solamente eso, ¿eh? Porque ahí, en la pregunta 7 ustedes lo van a hacer porque así, a ti te dan así nada más. En la pregunta 7 te dan así, más o menos, para que tengas idea. Creo que es así, ¿verdad? A ver, en la 7, ¿no? Por acá, te dan un triángulo rectángulo y aquí traza de una mediana y acá traza otra mediana, ¿no? Ahí está la otra mediana, o sea, este es punto medio, punto medio. Pero tú sabes que en un triángulo, ya te dije, expliqué también eso, en un triángulo rectángulo, si yo trazo la mediana, punto medio, y eso también va a ser igual, entonces te das cuenta que aquí se produce triángulo isósceles, aquí también es triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales, por lo tanto, si este ángulo es teta, este ángulo es teta. Y si este ángulo es beta, este ángulo es también beta, porque todos lados son iguales. Además, en este triángulo rectángulo, esto es 90 grados y teta más beta es 90. Son complementarios, ¿no? Ya, solamente tienes que saber eso y de ahí sale. Si trabajas con ángulos, ¿eh? Si trabajas con ángulos, es suficiente saber eso. Y con eso ya sale. Porque en ese problemita te piden hallar el ángulo. Te dicen, por ejemplo, acá te dicen que esto es 22 grados. Ya, si esto es 22 grados, ya sabes cuánto vale esto. Es el mismo. Y si esto es 22, ya tú sabes que este es su complemento. ¿Te das cuenta? Y tú sabes que este segmento que está aquí es igual que este. Y en el otro pequeño también haces lo mismo. A ver, te dejo esa tarea para que tú lo hagas. Y ya, en la próxima clase me preguntas si lo has hecho él. Si no, ya lo hacemos al toque, no. A ver. A ver, vamos a hacer este problemita último. Parece que está interesante. A ver, para irnos ya, a descansar. Esta es la 9, ¿no? A ver, por acá. ¿Cómo está? Ahora sí que no.
más o menos este triángulo. Dice hallar DC, ABC, ABC, AD, dos alfa, alfa, X, 21. Muy bien. A ver, allí me dice hallar DC, ¿ya? Si AB vale 21. DC. Si AB vale 21. 2 alfa vale ese ángulo A. Y el ángulo C es alfa nada más. Y a ver, en este problema, ¿qué podríamos hacer? No hay más datos. Esos son todos los datos que me dan. Y la figura sí me dan, por supuesto. Entonces lo que podríamos ver ahí es lo siguiente. Podríamos hacer, a ver, aprovechar, ese ángulo recto está bien dibujado, ¿no? O sea, aquí no va a ser 90, ¿no? De todas maneras hay que chequear, ¿no? Claro, yo según veo la figura ahí, solamente es esa parte. Además. Muy bien, según en la figura, 90 grados solamente es esta. No es todo, ¿verdad? Solamente está en esta parte, 90 grados. Este es triángulo rectángulo. Trazamos la mediana. Por lo tanto, esto cae en el punto medio. Entonces, este segmento es igual que este y este es igual que este. Esto ya sabemos por propiedad. Muy bien, ahora lo que tengo que buscar es lo siguiente. Si este lado y este lado son iguales, entonces este ángulo también será alfa. Ahí está alfa. Entonces, alfa más alfa, ahora esto me va a dar 2 alfa. ¿Te das cuenta? Ahora resulta que tengo 2 alfa, que tengo el triángulo AB, vamos a llamarle N. En el triángulo ABN, ahí me doy cuenta que ese triángulo es isósceles. Isósceles. ABN. ¿Ya? ¿Isósceles por qué? Porque este ángulo es 2 alfa y este ángulo es 2 alfa. 2 ángulos iguales, 2 lados iguales. Por lo tanto, esto también va a ser bonito. Entonces, esto sería 21. ¿Sí? 42 sería 21, entonces. aquí sería 21. Claro, la respuesta sería 42. Ahí te das cuenta que son iguales, entonces x igual a 42. Muy bien, hasta aquí entonces sería la clase de hoy. A practicar, jóvenes, ya tienen ya la práctica, así que practiquen. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase, cuídense y chao. Chao, nos vemos. Hasta mañana. Ya.